Vamos a retomar el capítulo 18 que estuviera compartiendo el otro día con nosotros Ignacio Solimando. Él nos estaba leyendo la primera mitad del capítulo y trata nada más y nada menos que de la visita personal de Dios, rodeado, flanqueado por dos ángeles que habían también corporizado, un cuerpo como el tuyo y como el mío. En este caso, Dios el Padre, Jehová, toma un cuerpo y visita a Abraham junto a dos ángeles allá en el encinar de Manré. ¿Y para qué era? Para una muy buena noticia, para una noticia que él había esperado mucho tiempo, pero en algún momento, repasamos, ¿no?, atrás, tuvo un momento de flaqueza, como podemos tener muchos de nosotros, pero Dios, que es fiel y permanece fiel aún cuando nosotros no lo fuéramos, cumple su palabra, cumple su promesa y en sus 99 años le visita personalmente para asegurarle que Sara va a tener el hijo de la promesa, que se va a llamar Isaac, que significa risa, y nos decía Ignacio cómo una visita puede tener carácter distinto para uno y para otro. En esta misma visita, la buena noticia era para Abraham. Iba a ser padre, iba a tener su primer hijo a los 99, pero esa misma visita para otros era una visita de juicio, porque los ángeles que venían con el Señor siguieron mirando y caminando hasta Sodoma y Gomorra. Eran ciudades que, relata antes, que su propio sobrino, Lot, había escogido precisamente por la pastura, por lo bueno de aquel lugar, aunque ya se sabía que los hombres eran pecadores en gran maldad. Estas dos ciudades se caracterizaron por una práctica sexual que Dios desaprueba, que es la relación sexual con personas del mismo sexo. Por eso a veces podemos encontrar en algún escrito que se refiere a una persona homosexual como un sodomita. Era prácticamente como un sinónimo. Bueno, hoy lamentablemente, creo que lo compartí acá el otro día, es Tel Aviv, la ciudad nueva de Jerusalén. Sodoma y Gomorra enfrentó el juicio de Dios. Hoy aquellos que visitan el Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, hay toda una planicie como asfaltada. Ese es el resultado del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra con esta práctica que Dios desaprueba. No tenemos absolutamente nada, ni Dios ni nosotros, con las personas que lo practican, ni con los que cometen adulterio. No, son todas personas que necesitan lo mismo que nosotros, la gracia de Dios. Les tenemos que tratar con empatía, recibirlos y hablarles de un camino mejor. No somos nosotros mejores que otros. Dice que muchas de estas cosas, decía el apóstol Pablo, éramos algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Dios ha hecho una obra de amor en nuestras vidas. No todos con los mismos problemas, pero todos pecadores en sí, y de todos ha tenido misericordia. Así que cuando encontramos una persona con esta práctica, o travestido, lo que fuere, bueno, hermanos, tenemos que acercarnos con el mismo mensaje que llevamos a otros. Deje el hombre impío su camino y que se vuelva a Dios. Yo he hablado con algunas personas con esta práctica, tanto hombres como mujeres. Lamentablemente hoy lo están queriendo poner de moda en televisión. Los medios todo el tiempo están operando a favor de esta práctica que, vuelvo a decir, Dios desaprueba. Hoy tenemos Tel Aviv, decía, 240.000 personas participaron en la marcha del orgullo gay hace poco, en la ciudad nueva de Israel, que es Tel Aviv. 240.000 personas manifestando esta práctica con un supuesto orgullo que muestran. Otra ciudad importante, un estado de los Estados Unidos, es California. También se caracteriza principalmente por esta misma práctica que, vuelvo a decir, Dios desaprueba. Hoy nos toca la segunda mitad del capítulo y comienza en el 16. Ya leímos esto, más adelante vamos a ver que el juicio se realiza a pesar de una intercesión casi audaz de Abraham, casi audaz, casi irreverente de Abraham delante de Dios por su sobrino que vivía en aquel lugar. Él le importaba a su sobrino, en otra ocasión lo fue a buscar cerca de 240 kilómetros de donde estaba. Fue con los nacidos en casa, lo rescató y se lo trajo. Así que sin duda le importaba y él estaba orando por si hubiese una posibilidad de que el juicio se evitase. Bueno, ¿cómo comienza el verso 16?
Dice que después de hacerle esta promesa a Sara, aquellos varones que venían con el Señor se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Se pregunta Dios: ¿voy a encubrir a Abraham este juicio que yo voy a hacer, donde vive su sobrino, estas dos ciudades que fueron totalmente devastadas, como Pompeya, muchos años más acá? Quedaron sepultadas las personas, en Pompeya bajo ceniza y acá bajo un alquitrán que venía del cielo, fuego y demás. Entonces dice este versículo, presta atención, verso 19. Yo le voy a encubrir esto a Abraham porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Bueno, Dios confiaba en Abraham. Dios confiaba en Abraham. Siempre que leo este pasaje me acuerdo de una frase muy vieja, de tan vieja no sé ni de quién es, a quien corresponda va el copyright, pero no sé de quién es. La frase dice así: creyente es aquel que confía en Dios. Fiel es aquel en quien Dios confía. Son dos cosas distintas. Creyente es el hombre o la mujer que confía en Dios. Fiel es el hombre o la mujer en quien Dios confía. Y Dios confiaba en Abraham, que él iba a enseñar, después que él ya no estuviese, a las otras generaciones, iba a enseñar el camino de Dios. Escribe Pablo a Filemón, por alguien que él había llevado a Cristo, y le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que vas a hacer mucho más de lo que te pido. Qué hermoso ser fiable, ¿no? Sos fiable, hermano, se te puede encomendar una tarea. A veces los pastores, cuando tenemos que ver algunas tareas, consideramos algunos nombres, ¿no? Y los consideramos en base a esta cualidad: fieles. Dice Pablo allá en Timoteo: esto te pido, encarga a hombres fieles. Fieles, hermanos, fieles. Personas en que se puede confiar. Y a veces vemos los nombres y las tareas y decimos: mejor que fulano no. ¿Por qué? Porque ya nos dejó colgado un par de veces. Dijo que lo iba a hacer, no lo hizo, no lo terminó. Entonces, ¿quién se vuelcan los ojos? Y muchas veces sobre ese puñado de hombres y mujeres fieles, que sabemos que lo van a llevar adelante. Y ahí a veces los recargamos de actividad porque sabemos que responden. Ese es el problema. Y bueno, y los otros, y no son tan confiables, no son malas personas, pero semejante encargo, si no lo van a cumplir, mejor no encargárselo. Otra frase que de don Raúl Caballero Yocú, aquí muchos han conocido, él decía que Dios le envía gente a la iglesia que le tiene confianza. Con ese vozarrón que tenía don Raúl, decía: Dios le envía gente a la iglesia a la que le tiene confianza, porque no lo va a mandar a un lugar donde nadie lo atienda. Yo, por la gracia de Dios, prediqué en muchas iglesias y en muchas ocasiones personas que manifestaban fe, y yo me quedaba conversando un poquito con él después de la reunión, ya se empezaban a apagar las luces, empezaban a correr las sillas. Dice: pará, mira, acá hay una persona que manifiesta querer confiar en el Señor, te lo presento, porque yo estaba de visita, después me iba, entonces lo presentaba a algún referente de la iglesia. Bueno, y se van a ocupar de esa persona. Si nadie se acercó a saludarlo, si nadie se acercó a ver quién era, o recibirlo, o en algún momento cuando ven que conversa con el predicador, acercarse: soy el pastor, quien sea, o soy un hermano que me intereso sinceramente. Personas confiables. Ser fieles es ser confiables. Y todos nos tenemos que preguntar: ¿puede Dios confiar en mí? ¿Pueden los pastores de la iglesia confiar en mí? ¿Darme una responsabilidad? Algunos se quejan y dicen: pero a mí no me llaman. Preguntate por qué no te llaman. Porque a lo mejor no sos tan confiable. Te repito, no se trata de ser mala persona, se trata de dejar las cosas por la mitad, de colgarse, saber que no pude venir. Y hay cosas que no se arreglan con excusas. Hay que hacerlas o hay que hacerlas. En algunas el Señor Jesús tenía dos palabras, son terminantes: es necesario.
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Esto es necesario. Hay cosas que son necesarias e imprescindibles en la iglesia y hay que hacerlas. Algunas por ahí, bueno, qué sé yo, se arreglan de alguna forma, pero otras son imprescindibles y se necesitan las personas más confiables de la iglesia. Vuelvo a repetir, a menudo son un puñado, no son tantos y están sobrecargados de cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que responden. Así que bueno, Abraham era un hombre confiable. Yo sé que él va a mandar a los suyos, después que él ya no esté, van a seguir guardando mi palabra. Yo confío en él. Dios quiera que lo puedan decir de nosotros, ¿no? Creyente es aquel que confía en Dios. Fiel es aquel en quien Dios confía. Dos cosas distintas. Bueno, el verso 22 dice que se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Llegaron los tres, no sé si recuerdan la situación, esa hospitalidad oriental que insiste, no te vayas de acá sin lavar tus pies y un bocado de pan, y va y le dice a la esposa que prepare ese bocado de pan y el cabrito. Y el otro día después de la reunión meditábamos que hacer un cabrito no es hacer un patty. El patty en 5 minutos está en el microondas. Hacer un cabrito puede llevar aproximadamente 2 horas o 3. Así que de acá entendemos que Dios se quedó junto con los ángeles esperando que se cocine el cabrito. En otra ocasión le pasó a Gedeón. Gedeón quiso hacer lo mismo y el texto bíblico dice, y Dios lo esperó. Una cosa maravillosa, que Dios el Padre se haya humanado. Sabemos que el Hijo se humanó, pero del Padre nos resulta no se relata muchas veces, y lo esperó. Y bueno, acá se quedó, pero en un momento los ángeles se levantaron y ya apuntaron hacia Sodoma y Gomorra. Estas ciudades que tenían esta característica, ¿no? Tan triste, que se los reconozca por algo tan triste. Con los corintios pasaba lo mismo, no con la iglesia, sino con la ciudad de Corinto. Era tal la inmoralidad que se decía que alguien en vez de estar descaminado estaba corintizado. Decir que estaba corintizado era decir que estaba en cualquiera, como decimos nosotros, ¿no? Y decir que era un sodomita, bueno, era sinónimo de esta práctica sexual que, vuelvo a decir, hoy se quiere imponer. Prácticamente es una imposición que hay. Me estaban contando el otro día una hermana, donde estuve el domingo a la tarde, por zona sur, el caso de una chica que se percibió varón. Entonces se operó sus senos, empezó todo un proceso de hormonas y demás para parecer un varón y el corte de pelo y muchas cosas más, pero fue llevada al Señor, se le presentó a Jesucristo. Es eso lo que hay que hacer, no rechazar a nadie, llevarle al Señor. Y luego de llevarla al Señor, cambió sus documentos también, ahora tenía documentos masculinos. Siendo llevada al Señor, comprendió el error. Entonces quiso desandar el camino. Los documentos de mujer a hombre se los dieron enseguida. Ahora hay un problema terrible para que le vuelvan a dar los documentos de mujer. Un montón de vueltas. Para lo otro, enseguida. No se necesita autorización de los padres. Para operarlo de apéndice hace falta la autorización de los padres. Con 13 años la persona, o 12, va, se autopercibe. Bueno, esto es lo que está pasando hoy. Obviamente se le pone el mejor glamour, se le pone el mejor disfraz. Es una práctica que Dios la aborrece, como aborrece la deshonestidad también. También es abominación delante de Dios. Repito una y otra vez porque a veces no queda. Nuestra actitud hacia todo tipo de persona descaminada en lo que esté, siempre es de empatía, de presentar al Señor y con mansedumbre, como decía el apóstol Pedro, presentarles el camino de salvación que alguna vez nos fue presentado a nosotros, teniendo tal vez otra temática. Así que ya los ángeles apuntan para aquel lado. Verso 23 dice, se acercó a Abraham y dijo a Dios. Presta atención en esto. Se acercó a Abraham y le dijo a Dios. Una pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Pues te decía, esta intercesión de Abraham por momentos bordea la irreverencia y es muy audaz en decirle a Dios, al Padre, este tipo de cosas. Después le dice en el versículo 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, que un mortal
como Abraham, le esté diciendo al Padre humanado, con un cuerpo semejante a él, estas dos cosas, es de un atrevimiento grande. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones también nos pasa, ¿no? A veces nos vamos un poquito al pasto y decimos algunas cosas que Dios en su misericordia nos considera y nos entiende y se acuerda que somos tierra. A veces nos quejamos, a veces decimos algunas cosas fuera de lugar. Pero todo esto Abraham lo hacía intercediendo por su sobrino que estaba en ese lugar. Tal vez no sé si le importaba tanto la gente del lugar, sino su sobrino. Por eso le pregunta, ¿destruirás al justo con los pecadores? Como diciendo, pensalo bien. Qué misericordia de Dios, ¿no? El otro día me decía Sara que le había hecho una consulta si el Dios del Antiguo Testamento era igual al del Nuevo, que eran distintos. Algunas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es uno y del Nuevo es otro. El del Antiguo Testamento se lo inventaron los judíos para hacer las conquistas y un montón de cosas que hicieron. Y el otro se divulgó por Occidente, un Dios de amor que parece medio hiposo, como se dice a veces. Quien dice eso ignora las Escrituras y el poder de Dios, como dijo el Señor Jesús. Cuando alguien quiere ver el corazón de Dios, necesariamente tiene que leer el Antiguo Testamento. Y va a encontrar un Dios que se deleita en misericordia. Que Dios al altivo mira de lejos, pero que habita con el humilde. Un corazón de Dios que llora, sangra, a través del profeta Jeremías. Por eso quien dice esto no lo conoce, y quien piensa que el Señor es una especie de hippie trasnochado. Una vez me decía uno, él era comunista, me dice, no, mirá. Obviamente la gente en su ignorancia hasta cree que es del equipo mismo que él, otros dicen que es argentino. Es el desconocimiento de Dios. Dios no es ni argentino ni de tu equipo favorito. Dios es Dios y el Padre y el Hijo son uno, así dijo el Señor Jesús. El Padre y yo somos uno. Y la ira del Cordero a futuro va a ser insostenible. Cuando el Señor venga, no en función salvadora, como decíamos el otro día, sino en función judicial. Hacer juicio y justicia sobre toda esta sociedad que parece que no tiene control. Esto está fuera de control, pareciera que está fuera de control. Miramos un poquito la televisión y decimos, esto está fuera de control. No, hermano, Dios es paciente, nosotros no lo podemos comprender. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Las cosas se están poniendo cada vez peor. Entonces empieza con el verso 24, una especie de regateo, como quien va a comprar, ¿no? Algunos hermanos que viajan a Israel hacen parada ahí en... Ay, se me fue el nombre, al borde de... A ver... me va a salir con los turcos y algunos paran para pasar a Estambul. Está cerca de ahí, se hace escala para ir a Israel. Y dice, si vos vas a Estambul, te venden de todo. Y la costumbre es que vos regatees. Si no regateás, no parece bien. ¿Cuánto es? 50, no, te doy 45. Y ahí empieza, no, 40, 30, se lo termina vendiendo por 15. Una cosa así. Se ve que alguna costumbre salió de acá de Abraham, porque empieza como a regatear con Dios. Le dice, y si hubiese 50 justos, y Dios dice, si hubiese 50 justos, perdonaré a la ciudad por amor de los 50. Sabiendo que la cosa venía floja, dice en el verso 29, quizás habrá allí 40. Si hubiese 40, perdonaré la ciudad por amor de ellos. Sabiendo que la cosa viene en picada, en el verso 30 dice, quizá se hallarán allí 30. Dios le responde lo mismo. Verso 31, quizás haya 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No lo destruiré por amor de los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En los capítulos que vienen vamos a ver que no había ni siquiera 10. Es así de triste la situación. No había ni siquiera 10, porque fue regateando de 50, llegó a 10. Y Dios dijo, si hay 10, perdono la ciudad. Evidentemente, después vemos la destrucción, no había ni siquiera 10. Me pasa esto cuando veo algunas iglesias nuestras cerradas. Digo, ¿no puede ser que acá no haya 5 personas que se pudieron poner de acuerdo para que obres en medio de ellos
Dijo el Señor Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y hermano, esto me duele en forma personal y a muchos que sabemos de esta situación. Hay iglesias nuestras que están cerradas. No había siquiera 5 para que Dios pudiese llevar de vuelta las cosas adelante. La realidad es que no había ni siquiera 5. Y algunas se cerraron. Y en Inglaterra, catedrales donde predicaron grandes hombres de Dios, hoy son lugares nocturnos, bailables y vaya a saber cuántas cosas más. ¿Cuál es la reflexión? No había ni siquiera 5. Si no, Dios hubiese dado una oportunidad. El fracaso no tiene excusa. Cuando llega el fracaso y todo se rompe, la conclusión es, no había ni siquiera 10. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo vamos a leer a futuro. Saca a Lot, al sobrino, con su familia. Y cae el juicio de Dios sobre todas estas personas. Dice que el clamor contra ellos había subido al cielo. Tiene un límite Dios también, hermano. A veces decimos, no, pero Dios es infinito, lo es. Pero Dios con la conducta de los seres humanos tiene un límite también. Dice que el clamor llegó hasta lo alto y ahí se terminó. En otro caso dice que la maldad del amorreo, de los cananeos, también había llegado a oído de Dios, del Dios de los ejércitos. Y allí vino el juicio de Dios. A veces los seres humanos tiramos mucho de la soga. Es un término que se usa mucho acá en Argentina, ¿no? No tiré de la soga, que la soga se puede cortar. No confunda la paciencia de Dios con que Dios está muerto, como dijo Nietzsche, que Dios no está muerto. Y no tiré mucho la soga, que puede tener problemas. Creo que estamos tirando mucho la soga como país, creo que está tirando mucho la soga Occidente y en algún momento no muy lejano va a haber problemas. Estaba leyendo el diario el otro día en el teléfono y decía, un viajero del año 3500 llegó para decir no sé qué cosa. En el año 3500 de esto no queda más nada. Este sistema, tal como está, no sé si aguanta una generación más. Para que Dios le ponga final y haga un nuevo cielo y una tierra nueva. No habrá 2500, no habrá año 3025, así que el que dijo eso miente. La venida del Señor está muy cerca, la maldad del hombre está llegando ya hasta un punto que solamente Dios puede soportar. A veces nos molesta a nosotros que somos tan mortales y tan pecadores como los demás, algunas situaciones nos molestan tanto. Antes de venir no miro televisión, pero estaba encendido el televisor y en ese espacio gratuito que se da para todos los partidos veía unas cuantas caras distintas, de distintos colores, y yo que tengo muchos años y conozco muchísima gente de todas estas personas, realmente me sentía molesto y no sé qué voy a hacer el día de la selección. Y yo hice una encuesta y el 80% no sabe qué va a ser el día de la selección y no sabe quién va a votar. Pero hermano, ¿qué pasará con el limpio de manos y puro de corazón cuando se inclina y mira la tierra llena de maldad, llena de violencia, de atrocidades que no se pueden repetir? No se pueden repetir. Bueno, hermano, la paciencia y la misericordia de Dios. Pero vuelvo a repetir, guarda con tirar la soga de más, que la soga se corta. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Dios hace juicios, especialmente en su casa. ¿Por qué? Porque nos ama y nos corrige. Así que todos tenemos que tener cuidado con tirar demasiado de la soga. Más allá de esta intercesión así tan audaz, nos queda a nosotros la enseñanza, hermanos, de que tenemos que interceder, de que tenemos que orar. 1 Timoteo 2, verso 1, dice, quiero pues que se hagan oraciones, rogativas, por todos los hombres. Tenemos nosotros el deber delante de Dios, somos una nación de sacerdotes, dice la Biblia, entre otras cosas, tenemos que orar en favor de aquellos que no le conocen. Hermano, nosotros ya estamos arriba del barco, ya nos rescataron. Hay un montón de gente que falta rescatar, que está en la isla, perdido en la isla de este mundo, sin saber cuál es su mano izquierda y derecha. Yo te confieso, a veces estoy tan cómodo acá arriba y todo como que me olvido. Antes de empezar la reunión, de lejos alguien me saludaba. Cuando salgo lo reconozco, es una persona que va al centro deportivo con problemas de alcohol. Creo que es un verdadero hijo de Dios. Está vencido y lastimado por este vicio que hace tanto daño. Y yo pensaba, lo de él se nota. Cuando una persona está alcoholizada se nota.
Cuando una persona es orgullosa o soberbia, no se nota tanto. Y sin embargo la soberbia es peor que el alcoholismo. Bueno, me dice, vas a orar por mí, orá por mí y por mi hermano. Están los dos iguales. Mario se llama mi hermano y él se llama Daniel. Y digo, bueno, ¿cómo tenemos que interceder? Tenemos que interceder. El profeta Samuel decía, de ninguna manera peque yo contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Tenemos que orar por las personas que no son del Señor. Tenemos que orar por los gobiernos, como escuchábamos recién en el versículo que sigue, 1 Timoteo 2, verso 1, por todos los hombres, por todos, con distintos motivos, y también por las autoridades. Y uno dice, pero cuando esto fue escrito, gobernaba Nerón. Sin embargo, está diciendo Pablo al pueblo de Dios, oren por las autoridades que están en eminencia. Pero vamos a orar por Nerón. Vamos a orar por Nerón porque lo dice la Biblia, no porque yo lo siento o vos lo sientas. A mí me disgusta tanto como a vos. Y no estoy con Nerón. Con lo que vi por televisión hace 5 minutos antes de venir para acá, ya me alcanzó. Sin embargo, tenemos que orar por ellos. Primero, porque no son del Señor y no saben lo que hacen. Segundo, porque de las decisiones que ellos tomen depende la salud y el bienestar de un montón de gente. Voy a decir algo que después en los videos queda pasado de moda. La docena de huevos hoy la pagué 1.200 pesos. Cuando este video se escuche en 4 o 5 años y estemos pagando en millones, como hemos pagado en otras oportunidades, las personas se van a reír. Qué barato comprar los huevos en esa época. Bueno, 1.200 pesos una docena de huevos. Entonces, en la medida que todo encarece, se sube la mesa y cada vez más personas dejan de comer. Porque esa mesa se va elevando. Lo que más consume la gente de común, así como nosotros, del montón, es comida. Bajó el consumo de leche. Es un indicador pésimo porque las criaturas necesitan tomar leche. Hay un piso que no puede cruzar hacia abajo, ese piso está bajando. Un país tan rico como este declara 50% de pobreza. Cada punto de inflación sumerge más gente debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo no vamos a tener que orar por eso? Si la pobreza trae la falta de educación, la falta de lo necesario, de alguna forma promueve conductas que Dios desaprueba, pero viven toda la mano en la pobreza. Hermanos, tenemos que orar por ellos. Dios lo mandó a Jonás a Nínive. Era una ciudad brutal, los ninivitas. Eran realmente salvajes. Donde llegaban los ninivitas, conquistaban, cortaban cabezas y hacían una montaña de cabezas a la entrada de la ciudad. La otra vez vi una cabeza en una bolsa, mandaron una foto, es algo terrible, espeluznante. Hacían una montaña para que vean de qué se trataba los que venían de afuera. Sin embargo, Dios lo envía a Jonás a que diga que de acá a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás tiene tal conflicto como nosotros muchas veces cuando vemos estas cosas que no quiere ir. Entonces toma el barco para el otro lado. Y todos conocemos la historia de cómo después lo lleva. Y Jonás comienza a caminar diciendo de acá a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Mirá que son todos salvajes, te van a comer en un pancho. Dios lo envió, Dios lo respaldó, la gente se arrepintió. Desde el menor hasta el mayor, todos se arrepintieron. Hermano, a veces los primeros incrédulos ante la oración y ante todas estas cosas somos nosotros. Hay muchas personas que de escuchar el mensaje, por más salvaje que se lo pueda ver, pueden caer arrepentidos. Por eso que la iglesia tiene que orar. Pedro estaba preso por la predicación del Evangelio. ¿Qué dice el texto? Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De tal manera que fue abierta la cárcel de una manera, obviamente, celestial, y cuando Pedro fue a golpear la casa, la nena que fue a abrir no podía creer, cerró y se fue y dijo, no, parece uno que se parece a Pedro. Es Pedro, se estábamos orando por Pedro. ¿Qué esperaba ver del otro lado de la mirilla? Está Pedro. Hermano, tenemos que sacudir esto y yo lo digo junto con vos, porque nos vamos como achanchando en nuestro bienestar, en nuestro problema, en tantas cosas y nos olvidamos de que alrededor se está muriendo todos los días un montón de gente, en todo sentido. Morirse no es nada más que dejar de respirar, es quedar excluido de la vida. Yo creo que ya se lo conté, tengo un tacho de basura en la puerta de mi casa, de esos que deja el camión, parece un Fiat 600. Lo revisan cada 10 minutos. Cada 10 minutos alguno ya le pone un palo que queda abierto, así que viene, entra, mira, ya está. Bueno, esto es hoy Argentina, un país empobrecido.
porque alguna vez fue rico, hoy está empobrecido. ¿Quién va a orar? El pueblo de Dios, hermano, tenemos que orar. A mí me encantaría, siempre oramos que tengan temor de Dios los que gobiernan. Me encantaría que le pase lo que le pasó al nieto de Nabucodonosor. Los que leyeron el libro de Daniel conocen la historia. Él estaba de fiesta con las cosas del templo de Jehová, que lo habían sacado, tomando vino, toda una orgía, y de repente en la pared una mano empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano empezó a escribir esto. Bueno, llegó el profeta Daniel y se lo declaró lo que decía. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Saben qué dice el texto bíblico? Que las piernitas le golpeaban una con otra las rodillas. Las rodillas le golpeaban unas con otras, se escuchaba el sonido del nieto de Nabucodonosor, que hasta hace 2 minutos estaba en una orgía, en una fiesta terrible, pero la mano de Dios escribió sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y se lo tradujeron, lo tuyo se acabó. Y aquella misma noche ya estaban entrando, estaban haciendo una brecha para entrar por el muro. Yo quisiera que caiga sobre los que nos gobiernan toda esta clase de temor, que realmente se espantasen, porque la situación de Argentina no responde a otra cosa que al pecado de sus habitantes. De paso digo, hermano, esto que nos cuesta tanto votar es un emergente social. A nosotros no nos gobiernan los marcianos ni los extranjeros. Somos los mismos argentinos. Solamente que algunos alcanzaron esa posición de ser votados. Y si fuese otro, tal vez pasaría lo mismo, porque yo hace 60 y pico de años que veo la misma novela cada 4 años. Es una situación de pecado. Argentina está así por su pecado y el pecado de sus gobernantes. Así que cuando oremos, hermano, acuérdate, el nieto de Nabucodonosor, Daniel capítulo 5, la escritura en la pared, en el Congreso, en la pantalla enorme esa que tiene, tendría que aparecer esto y llenarse de temor. Yo cuando veo que festejan el triunfo en las elecciones, no lo puedo entender. Teniendo responsabilidad mucho menor, como tenemos los pastores sobre la iglesia y sobre tantas cosas que se ponen a nuestro cuidado, cuando nos confían una responsabilidad, lo único que hacen es cargar más la espalda, no hay nada que festejar. ¿Qué está festejando? El inconsciente lo traiciona y festejan. ¿Qué festejan? Que tienen 4 años para salvar su situación. Eso es lo que están festejando. Si te diese la voz el ser presidente mañana, bueno, yo no lo quisiera, tengo una tarea más importante que hacer. Pero se me doblaría la espalda si lo tomase. De semejante responsabilidad, que 50 millones de personas, tenemos 25 millones que son pobres. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sin embargo, uno los ve festejar y bailar. Bueno, hermano, no saben lo que hacen, lo dijo el Señor cuando lo crucificaban, así que no vamos a hacer ningún cargo, pero tenemos que orar por estas personas. Ellos tenían que orar por Nerón. Jonás tenía que ir a ver a estos salvajes de Nínive. No voy. Y se enojó mucho Jonás. Y Dios le dijo, vos te enojás tanto porque se te secó la calabacera y yo no voy a tener piedad de todos estos que están acá adentro, que no saben cuál es la mano izquierda y la mano derecha. Los que lo gobiernan a nosotros tampoco saben cuál es la mano izquierda y derecha. Los que están gobernando el mundo tampoco. Y el mundo entero está bajo el maligno, que es el que toca las cuerdas desde el fondo. Por eso vamos a orar por ellos. Y vamos a orar que el Señor vuelva, hermano, que el Señor venga. El conflicto se va a terminar cuando Él venga, no cuando cambiemos de partido político. Entonces no esperamos un año nuevo, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, esperamos al Señor. ¿Por quién más vamos a orar? Vamos a orar por los que están presos y maltratados. Hebreos capítulo 13. Están presos no por predicar el Evangelio, están presos por predicar el Evangelio, perdón, no por robar. Como estaba preso Pedro. Muchos hermanos nuestros y hermanas nuestras hoy están en prisión por predicar el Evangelio. Y en algunos países a muerte. Es algo espantoso. Yo una sola vez estuve entre rejas, no por robar, sino por predicar el Evangelio de una persona de 18 años que en una riña callejera se quiso meter a separar y le pegó una puñalada que le intensó directamente el corazón al otro. Cuando se le pasó el efecto de la droga y entendió lo que hizo, ya estaba tras las rejas. 18 años. Y todavía siento el ruido de las puertas que se van cerrando detrás mío en la medida que un oficial me acompañaba. Me revisaron hasta la Biblia, dijo, perdone, pero necesito ver, porque acá adentro se puede llevar de todo. Esa sensación de la reja que se cierra atrás, ese ruido, te puedo asegurar que es espantoso. Y yo estaba seguro que después de eso me iba. Y después de estar un buen rato con él,
hice señas al guardia, me vino a buscar y me fui. Era una comisaría, no era ni devotos ni caseros. Le llaman tumberos, porque lo más parecido a la sepultura que hay es la cárcel. Es estar vivo y estar muerto. Bueno, hay hermanos que están presos y hermanas por predicar a Jesucristo. Y no saben si mañana van a vivir o no van a vivir. Pedro no sabía si mañana iba a vivir o no iba a vivir. Estaba en la cárcel. Posiblemente lo iban a matar como a Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Y Dios lo sacó. Hermanos nuestros están muy mal. El otro día creo que comenté acá de un matrimonio que siembra iglesias en Irak y en Irán. Ella quiso pasar a Alemania, la detuvieron y la querían deportar a Irak. Si llega a Irak, la matan. Se estuvo comunicando por WhatsApp. Por la gracia de Dios, no la deportaron y pudo seguir su camino. Estamos muy cómodos, hermano, nosotros. No sé si juega a favor o en contra, creo que estamos muy cómodos. Por eso nos dormimos. Cuando uno está muy cómodo, se duerme. Y creo que él nos está jugando en contra. Acordémonos de ellos. Acordémonos de hermanos nuestros que no están presos, pero están en geografías muy complicadas. El otro día estábamos despidiendo un matrimonio para Mozambique. Se tienen que dar las vacunas de las enfermedades que hay en Mozambique. En Mozambique no hay el sistema de salud que está acá. En el Congo el agua hay que comprarla porque no se puede tomar el agua que está en los charcos. No hay agua que circula en la canilla. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que orar por ellos. Y tenemos que orar, dice, como si nosotros mismos estuviésemos en el cuerpo. Poniéndonos en el lugar. El ruido de la celda, fierro con fierro, todavía lo tengo acá. Como el ruido de una vez que se armó un tiroteo a la puerta de mi casa y escuchaba el clink, clink característico del arma cuando desecha el cartucho. ¿Quién va a orar? El pueblo de Dios. Tenemos que orar por los enfermos. Tenemos que orar por los enfermos, como si nosotros mismos estuviésemos en el cuerpo. Todas las iglesias tienen hermanos enfermos. Yo donde voy de visita pasan la lista de los enfermos. La salud es algo maravilloso que solamente se valora cuando se pierde. Algunos están operando una operación, están esperando tantas cosas. Hoy leí, gracias a Dios, en el WhatsApp se reconstruyó la casa que se quemó de la familia Gallardo. Un matrimonio con 3 niños, todos ellos del Señor, su casa se incendió, perdieron absolutamente todo y algunos de ellos sufrieron quemaduras graves. La gracia de Dios movilizó su pueblo. Ya ahí donde viví se está terminando de acondicionar la casa nueva. En el momento que nosotros estamos acá calentitos y volvemos a casa y lo más probable es que encontremos un plato con comida, bueno, hay hermanos que la están pasando pésimamente mal. Por eso esta intercesión tal vez un poco audaz de Abraham en favor de su sobrino nos tiene que enseñar a nosotros, hermanos. Abraham ya estaba, por así decirlo, cómodo donde estaba. Había elegido, Dios lo había bendecido, estaba cómodo. Sin embargo, cuando lo secuestraron, se lo fue a buscar. Y ahora que hablan de destruir, se pone a hablar con Dios de esta manera. Vuelvo a repetir, casi irreverente. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Lo está reconviniendo a Dios. Como Pedro lo reconvino al Señor Jesús. Señor, en ninguna manera esto te acontezca de ir a la cruz. No, haceme caso a mí, vos quedate acá. Y ahí está la hermana de Lázaro. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir a mí sola? Y a veces en algunas oraciones se descubre el desconocimiento de Dios. Algunos hablan con el Señor como si fuera el primo, el amigo. No, hermano, Dios es cercano. Dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Con confianza. Pero decía otro querido hermano, no confianzudamente. Dice Eclesiastés, sean pocas tus palabras, que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Tenemos que tomar conciencia delante de quién estamos. Se acuerda que somos tierra. Multipliquemos las oraciones, hermanos. Tenemos motivo para orar de sobra. Yo sé que los nuestros van primero. Siempre metemos nuestros motivos, ¿no? Es normal. Pero el tiempo de intercesión por los demás. ¿Cuánto tiempo de tus oraciones dedicás a orar por los demás? Toda esta lista que es más larga, que sigue. Muchísimos motivos para orar. Bueno, hermanos, se está esperando tu oración y la mía. Tu intercesión, tal vez en algún momento un poco audaz.
no confianzuda, pero sí un poco audaz. Esto nos deja hermosas enseñanzas. ¿Cuál es la primera? Abraham era confiable. ¿Podemos contar con vos? ¿Sos confiable? Dios le manda gente a la iglesia que le tiene confianza. La intercesión, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y orar por otros. Orar por otros. A veces hablamos con personas que no son del Señor y después le decimos, vamos a orar por vos. Y oramos por ellos. Y a veces nos cuentan que Dios les ha bendecido. Yo los animo que no se queden solamente con eso, ¿no? Con el beneficio del Salvador, que se lleven al Salvador del beneficio, que es mucho mejor. Mis queridos, dejamos acá. Dios mediante, el otro jueves, creo que tenemos visita. Alguien nos hablará de este terrible juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra.